Buena tarde, el día de hoy daremos a conocer nuestras estrategias. La primera se titula Explorando nuevos caminos. La educación debe permitir formar a ciudadanos íntegros y críticos, capaces de contribuir al desarrollo de una mejor sociedad. Por ese motivo, la enseñanza no solo implica transferir conocimientos, sino que el estudiante debe construir sus propios conocimientos a través de la interacción social. Esto no implica solamente enseñar contenidos, sino enseñar a pensar correctamente. Sin embargo, se considera que si los estudiantes asumen una actitud creativa, analítica y constructiva en la concepción geográfica e histórica de su entorno, podrán integrar de manera más eficiente los conocimientos y desarrollar sus habilidades. En la presente estrategia se toma como base la teoría sociocultural de Vygotsky. De acuerdo, el aprendizaje es un proceso de transformación cognitiva y social determinado por las interacciones sociales, es decir, mediante la acción cooperativa entre docente y estudiante. Aprendemos al observar y participar con otros individuos, pues en las interacciones sociales, tanto docentes como estudiantes no solo comparten conocimientos, sino que experiencias. Esto nos hace pensar que la educación no solo implica el desarrollo potencial del individuo, sino la expresión y el crecimiento histórico de la cultura. La enseñanza debe apuntar a lo que el estudiante no conoce ni domina, para ponerlos ante situaciones que los obligue a implicarse en un esfuerzo de actuación y comprensión. Como bien lo decía, lo esencial no es la transferencia de habilidades, sino el uso colaborativo para crear, obtener y posibilitar la construcción de nuevos conocimientos. Sin embargo, el tipo de educación que se brinda en las escuelas muchas veces es sobre conocimientos, hechos e información aislada, ya que los contenidos no proporcionan instrumentos, ni técnicas, ni mucho menos interacciones sociales que permitan al estudiante la construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, el docente debe asumir el papel de mediador y guía para que los estudiantes aprendan activamente en contextos sociales y significativos. Por lo tanto, se tiene como objetivo establecer interacciones entre el mundo físico y social, para que el estudiante comprenda de mejor manera lo que sucede a su alrededor y así poder construir sus propias conclusiones. Nuestros propósitos de la estrategia. El primero es promover en el proceso de enseñanza-aprendizaje una conexión entre el estudiante y su entorno para el desarrollo de procesos cognitivos. Segundo, desarrollar ambientes que permitan estimular el pensamiento crítico y la construcción de nuevos conocimientos a través de la interacción cooperativa. Tercero, y como último, estimular en los estudiantes la capacidad de reflexionar y participar para la asimilación de los contenidos y así lograr un mejor aprendizaje. La descripción de la estrategia. Bueno, la estrategia Explorando Nuevos Caminos es una actividad de carácter innovador, ya que permite el desarrollo social y cognitivo del estudiante, donde se toman en cuenta no solo los intereses de los estudiantes, sino aspectos culturales del contexto de cada uno de ellos. Esta estrategia está orientada a realizar actividades que estimulen la capacidad de analizar y cuestionarse sobre los contenidos que se quieren desarrollar.
Asimismo, se propician espacios creativos que permitan estimular la imaginación y la creatividad del estudiante. Asimismo, donde ellos expresen su pensamiento para resolver los obstáculos que se le presentan en la estrategia. Los métodos de la estrategia nos enfocamos en dos. El analítico, ¿por qué? Bueno, el analítico consiste en descomponer por partes un todo para lograr el análisis profundo de cada una de las partes y así lograr un conocimiento más complejo. Este método, siguiendo con el analítico, lo tomamos en cuenta ya que el análisis se da a través de la observación, permitiendo al estudiante explicar y encontrar respuestas ante las dificultades que se le presentan en las siguientes actividades. Heurístico. Consiste en el descubrimiento y resolución de problemas, tanto individual y colectivamente. Aquí quiero destacar un punto muy importante, lo que menciona Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, ya que permite alcanzar un conocimiento más complejo y comprender de mejor manera el tema a través de la interacción con otros individuos, es decir, logramos mejores objetivos al interactuar con otras personas. Nuestra forma de trabajo de la estrategia. El trabajo será colectivo e individual. ¿Por qué? Bueno, individual. Al inicio de la estrategia se trabajará individualmente, en el momento que los estudiantes escriban y comenten sus conocimientos. Esto permite que los estudiantes evidencien qué es lo que saben en relación del tema. Luego se trabajará de forma colectiva para que los estudiantes asimilen de mejor manera el contenido y que todos puedan aprender de todos. Es decir, se trata de lograr un aprendizaje recíproco, donde en este caso no solo el docente sea el que transmite los conocimientos, sino que se le deja un papel al estudiante de activo, donde él mismo se cuestiona para encontrar respuestas y así construir sus propios conocimientos. Para organizar los grupos, el docente debe colocar una caja misteriosa frente al pizarrón que contiene sobres de distintos colores y los estudiantes deben pasar a elegir un color que más le llame la atención. Luego que todos los estudiantes hayan elegido un color, deben ubicarse con otros compañeros que tengan el mismo color. De esta forma se realizarán los grupos de acuerdo al color que hayan elegido. Dejo a mi siguiente compañera. Las actividades que se va a realizar en esta estrategia de explorando nuevos caminos. En el inicio se titula así: comparto mi secreto. En esta parte el estudiante debe elegir un color de sobre en la cual deben escribir sus conocimientos previos, ideas del tema que se va a abordar y luego anotar en la parte de atrás el nombre del estudiante. Y luego pasarán a depositar el sobre que eligieron en la cajita misteriosa que estará enfrente del pizarrón, sin olvidar el color que les correspondió. Luego el docente pasará con la nueva cajita misteriosa a que escojan otro color del sobre que no les haya correspondido. Luego deben leer la idea del compañero, analizarlas y dar un comentario claro de la idea del compañero. Y luego, en el desarrollo se titula Construyendo los pasos. En esta parte, los estudiantes se van a formar en grupo conforme el color del sobre que le correspondió. Luego, previamente, el docente dará unas ideas, aportes fundamentales
sobre el tema que se va a abordar. Luego, el docente pasará documentos sobre el tema a cada integrante del grupo, donde deben leerla y en papel bond escribir las ideas principales del documento. Al terminar esta actividad, el docente presentará unos moldes de unos pasos en la cual van a escribir preguntas relacionadas al documento que leyeron. En el cierre es titulado Caminos al conocimiento. En esta parte, la estrategia seguirán trabajando en equipo, en donde ellos deben elaborar un trifoliar, donde estarán las ideas principales del documento que leyeron. Pero este es un nuevo reto para los estudiantes, porque no solo van a escribir las ideas principales, sino que ellos lo van a representar en mapas cognitivos a través de acordeones o ilustraciones. Entonces, y luego, cada grupo se debe ubicar en un espacio de la clase en la cual van a exponer sus trifoliares. Pero primero de que expongan sus trifoliares, tienen que colocar sus pasos en el piso para que cada grupo que van pasando o cada integrante que va pasando en cada grupo debe analizarlas o también deben dar un comentario de lo que le vengan a través de la pregunta que van a leer sobre los pasos. Ahora las ventajas de la estrategia. Una ventaja de la estrategia nos impulsa al trabajo en equipo, logrando la interacción con el entorno. Desarrolla en el estudiante un pensamiento crítico y reflexivo para la asimilación de los contenidos. Promueve la participación y desenvolvimiento de los estudiantes, ya que las actividades les permiten relacionarlos en la teoría de la práctica. Y la última, permite desarrollar el análisis, la imaginación, la creatividad en los estudiantes para la construcción de nuevas ideas y conocimientos. Una desventaja de una estrategia es el tiempo. Los materiales, vamos a usar una caja misteriosa, sobres de colores, documentos de información, hojas de papel bond, imágenes de huellas o pasos de las personas, cartón, cartulinas, imágenes del tema, y nuevamente vamos a irnos en las técnicas de evaluación. En esta técnica de evaluación vamos a hacer una lista de cotejo para que nos permite ver el desempeño de los estudiantes en el proceso del aprendizaje, tomando en cuenta el nivel de capacidad que desarrolla en las actividades. Nuestra técnica de evaluación, como bien lo decía nuestra compañera Chabeli, va a ser a través de la observación directa. Y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar es a través de una lista de cotejo. Muchas gracias. Esta ha sido la primera estrategia. Enseguida, la siguiente estrategia titulada Viajando en los vagones del pasado está relacionado especialmente a los temas de historia, que la estrategia está enfocada en un aprendizaje constructivista. Lleva al estudiante a conocer la realidad a través de los hechos históricos del pasado. En ello podemos mencionar que el estudiante pueda construir un pensamiento histórico, un pensamiento crítico que reflexione sobre los hechos históricos del pasado, sobre los que han sucedido y también lo que repercuta en el presente. También la historia del pasado se necesita abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el docente debe de crear un ambiente activo, reflexivo y crítico, con el fin de hacer participar al estudiante como un principal protagonista del proceso de aprendizaje.
La estrategia enfocada en el aprendizaje constructivista trata de que el estudiante sea el propio constructor de sus aprendizajes, pero no olvidemos que también es guiado con la ayuda del docente. La teoría constructivista nos basamos de la teoría de Piaget, no constituye para nada una solución simple a un problema tanto complejo como el desarrollo cognitivo, sino hay que llevar al estudiante del más allá, no centrarlo a lo normal, llevarlo a lo anormal, que él mismo construya sus propios aprendizajes a través de la interacción con su medio, en este caso con la interacción de sus, de su contexto social y educativo. Dejo tiempo a mi compañera. Bueno, la estrategia viajando en los vagones del pasado. Como bien lo decía mi compañero, se centra en un enfoque constructivista, donde el estudiante es él es el principal autor de la construcción de su propio conocimiento. En esta estrategia también se pretende tomar tanto los conocimientos previos que tiene el estudiante para consolidarlos con los nuevos y así lograr una mejor construcción de sus propios conocimientos. Pero no simplemente el estudiante debe construir conocimientos sin tener un pensamiento histórico. El estudiante debe asumir y comprender cuál es su realidad, comprender qué es lo que está repercutiendo en su presente para comprender su realidad y así entender lo que está pasando en su vida. En esta estrategia, como bien lo decía, pretende un aprendizaje reflexivo y crítico, donde el estudiante es el principal protagonista. Por lo tanto, debemos crear actividades y ambientes que contribuyan y permitan al estudiante la asimilación de los contenidos. Tomando en cuenta que esta estrategia fue creada tomando en cuenta no solo sus intereses, sino las edades del estudiante. Esta estrategia implica que el estudiante tome el papel de investigador para proponer preguntas, generar reflexiones y así criticar y elaborar conclusiones propias. Solamente gracias. Pasamos a la descripción de la estrategia. Disculpen, a los propósitos. El primer propósito es llevar al estudiante a reconocer los hechos históricos del pasado, reconociendo los aspectos esenciales de ello. La segunda, estimular a los educandos a tener un pensamiento crítico, reflexivo e histórico, dejando lo normal e ir a lo anormal, es decir, ir más allá del mundo en la cual se encuentra, conociendo la realidad de los hechos históricos del pasado y construyendo sus propios conocimientos. La tercera, promover al estudiante la facultad de ser constructor de sus propios conocimientos, pero siempre guiado por el docente. Pasamos a la descripción. Esta estrategia, viajando a los vagones del pasado, se basa en la teoría del constructivismo de Piaget y es de carácter innovador que pretende llevar al estudiante a reconocer los hechos históricos del pasado a través de actividades en las cuales promueven la facultad y la oportunidad al estudiante a que construya sus propios conocimientos y aprendizaje. Es una estrategia que estimula el desarrollo de las habilidades y facultades cognitivas, pretendiendo de crear o construir nuevas redes neuronales basando en los hechos
en los hechos históricos. Pasamos al procedimiento de la estrategia. La estrategia viajando a los vagones del pasado consiste en la elaboración de una serie de vagones, la cual cada vagón debe contener conceptos de los hechos históricos relevantes que ha marcado el proceder de la historia. En ello podemos mencionar también los datos, personajes, lugares, fecha, creación de normas, creación de leyes y entre otros. A cada vagón se le debe de crear un nombre coherente al contenido que hay en ello. Así sucesivamente se elaborarán una serie de vagones. Esta estrategia no tiene un número exacto de vagones, sino depende de la cantidad de contenido, depende de la secuencia de la historia. Pasamos en los métodos. El método de investigación. El método de investigación generalmente lo tomamos para que el estudiante investigue por sí mismo, que pregunte, que se cuestione, que reflexione, que investigue sus dudas, que investigue los hechos históricos. No solo es de aprender de la enseñanza del maestro, sino también ir e indagar sobre los conceptos adquiridos dentro del salón de clase. El método expositivo o explicativo pretende en que el estudiante pueda dar a conocer sus conocimientos construidos, sus ideas, también sobre sus preguntas, para que pueda darse una solución a ello. Vamos a la forma de organización. Esta estrategia se llevará a cabo de forma grupal. Cada grupo debe formarse por 4 integrantes. La formación de los grupos será llevada a cabo por el docente, considerando que los grupos sean mixtos. ¿Por qué mixto? Para poder tener una interacción entre dos géneros, o sea, hombre y mujer. El docente debe formar los grupos de manera justa, es decir, integrar a los grupos estudiantes participativos, a los que menos participan, para que los grupos sean igualitarios. Y como también el docente debe tener conocimiento de los estudiantes que tienen la capacidad de liderar un grupo y poder asignar un líder a cada grupo. Pasamos con las actividades sugeridas. En el inicio, la técnica llamada escribimos lo que sabemos. Esta técnica consiste en que los integrantes de cada grupo deben aportar sus ideas, deben escribirlo en una hoja de papel bond. No hay una cantidad máxima de líneas del concepto o de sus ideas. Después de poder escribir sus ideas sobre la hoja, deben analizarla, deben comprenderla y luego deberán cambiarlo con otro grupo de trabajo para intercambiar sus ideas. Luego de intercambiar sus hojas o las ideas que ellos plasmaron, deben analizar las ideas, los conceptos del otro grupo y poder compartir el concepto de ellos y el del otro grupo para que tengan un aprendizaje constructivista. Pasamos al desarrollo, la lectura analizada. El docente, en esta técnica, el docente proporcionará a cada grupo una lectura de la historia a tratar. Cada grupo debe de analizar, criticar, reflexionar, dialogar detenidamente sobre los hechos históricos que en la lectura se proporciona. Cada integrante del grupo deberá de dar a conocer sus ideas respecto a lo leído. El docente dialogará con cada equipo de trabajo sobre lo que llegaron a comprender sobre la lectura. El docente deberá plantear
plantear preguntas a cada grupo, creando las preguntas de las ideas de que den a conocer los grupos. Es decir, que los grupos cuando expongan, cuando manifiesten sus ideas, el docente deberá de elaborar preguntas referentes a la idea del grupo. Pasamos a la siguiente. Recolectador de frutas. Cada grupo debe posicionarse en un lugar específico y cada grupo debe de elegir 2 representantes para pasar con los demás grupos de forma ordenada y disciplinada. Los representantes de los grupos deben solicitar a los demás grupos que les den a conocer lo que entendieron de la lectura. En ello, los 2 representantes de cada grupo deberán lanzar al grupo donde deberán de dialogar 2 preguntas respecto a lo que explicaron. En esta actividad, los estudiantes deberán de proponer ideas, preguntas para comprender y proponer posibles soluciones. En la siguiente técnica llamada las 3P, que significa 3 preguntas. Cada grupo deberá formular 3 preguntas con sentido claro, con reflexión y razonamiento en base de los hechos del pasado y las cosas que existen en su alrededor para ser hechas al docente. Cada integrante del grupo debe tomar la idea del docente y compararla con la suya, y para poder plantear nuevas preguntas y que el docente lleve al estudiante en esta actividad. El docente deberá de llevar al estudiante en un campo de reflexión y de pensamiento sobre las cuestiones simples que existen alrededor del estudiante para que pueda comprenderlo significativamente. Pasamos en el cierre. La técnica llamada ¿qué sabíamos y qué sabemos ahora? Cada grupo deberá de dividir una cartulina en 2 partes. La primera parte deberán de colocar lo que sabían de la historia. Y en la segunda parte deberán de colocar los nuevos conocimientos que adquirieron durante el desarrollo. Cada grupo deberá de exponer sobre el trabajo, dando a conocer los conocimientos e ideas, preguntas, soluciones, significados construidos por ellos mismos. Pasamos a lo que son las ventajas. Participación activa del estudiante. El estudiante es el propio constructor de su aprendizaje. En el proceso de aprendizaje y enseñanza, permite al estudiante interactuar con sus compañeros y docente frecuentemente. Desarrolla la creatividad, el análisis, el pensamiento crítico y histórico. Permite lo que es la indagación. Se puede aplicar a cualquier nivel académico. Vamos con la siguiente. Las desventajas. La incorrecta aplicación de las técnicas. El trabajo grupal muchas veces hace que muchos de los integrantes del grupo no trabajen. A veces no se cuentan con los materiales necesarios. Los materiales: fotocopia de la lectura, hojas bond o papel iris, marcadores permanentes, cartulinas y crayones. Pasamos con la técnica de evaluación. La evaluación consiste con la elaboración de los vagones y la exposición del mismo. Se evaluará de forma grupal, no individualmente. En el transcurso de las actividades, los grupos recolectaron información sobre lo que es la lectura analizada, la técnica de la recolectación de frutas. Con esa misma información, los grupos deberán de usar esos conceptos, las ideas que adquirieron durante las demás técnicas para elaborar los vagones. En esta evaluación se utilizará el instrumento escala literal, la cual contiene los aspectos a evaluar.
como podemos ver los indicadores, organización y disciplina en la elaboración de los vagones, creatividad e imaginación al elaborar los vagones, contar con información para la elaboración de los vagones, nombre de los vagones coherente con sus contenidos, lógica de los contenidos de uno a otro vagón, exposición concreta y coherente. Solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es así como damos finalizado la presentación de nuestras estrategias. Feliz tarde.